Hola amigos, este vídeo es un poco diferente al resto porque en este vídeo no voy a explicar nada de matemáticas, simplemente os voy a explicar cómo han sido los exámenes desde que se creó el grado de Turismo en la UNED hasta la convocatoria última, que es la de septiembre del 2013. Os voy a decir cómo han sido siempre todos los exámenes y cuáles han sido las preguntas que más suelen poner en los exámenes. ¿Para qué digo esto? Pues para que tengáis en cuenta cuáles son las cosas más importantes. Todos los que habéis seguido mis vídeos, mi curso de fundamentos matemáticos, ya sabréis que cuando hacemos un ejercicio muy importante digo, esto suele caer mucho en los exámenes, ¿no? Bueno, pues ahora lo he resumido todo en un único vídeo, el tipo de ejercicios que más suele caer en los exámenes, pues para que lo tengáis presente, ¿no? Y lo recordáis. Repito que esto es hasta la última convocatoria, hasta el momento en el que he hecho este vídeo, que fue la de septiembre del año pasado, septiembre del 2013. No significa que el próximo examen vaya a ser como todos los anteriores. Hombre, supuestamente sí, pero tomadlo siempre con precaución. No vaya a ser que a los profesores les dé por cambiar el tipo del examen y después me digáis, es que tú dijiste que iba a poner... No. Yo digo, en este vídeo voy a describir cuáles son las preguntas que más veces se han repetido en los exámenes anteriores y la estructura del examen, ¿vale? Como ha sido hasta el día de hoy. Perdón. Como ya sabéis, los que habéis cursado anteriormente la asignatura o habéis visto exámenes de años anteriores, hay unas cuestioncitas, unas cuestiones que vale un punto cada una y suele haber 4 en el examen. Es decir, que en total con estas cuestiones sacas 4 puntos. Las cuestiones, importante, suelen ser problemas. Las cuestiones suelen ser problemitas, facilones. Y cuando digo facilones es que se resuelven en 4 pasos, en 4 líneas. Suelen ser. Pero a veces suelen poner en las cuestiones de un punto ejercicios que podrían perfectamente ponerlos en los problemas de 3 puntos, que suele haber 2 en cada examen. Me explico. Normalmente las cuestioncitas siempre son ejercicios cortitos que se hacen de una patada y que te valen un punto, por eso vale un punto. Y después los problemas son ya ejercicios más largos, más difíciles, no tienen por qué ser más difíciles, sino más largos. Y claro, como se supone que vas a emplear en hacerlo más tiempo, pues valen 3 puntos en vez de 1. Sin embargo, a veces en las cuestiones suele haber metido algún ejercicio que podrían haberlo puesto perfectamente como un problema porque es más largo que una cuestión normal. Por lo tanto, cuando estéis haciendo el examen, si veis que hay una cuestión que es muy larga, no perder tiempo haciéndola porque va a valer solamente un punto. Hacer primero aquellas preguntas que más puntos valgan y que mejor sepáis hacer, para intentar llegar al 5 lo antes posible. Por si no os diera tiempo a acabar el examen, pues mira, por lo menos que llegues al 5, ¿de acuerdo? No perder media hora del examen con una cuestioncita que a lo mejor vale un punto, que los profesores se le ha ido la olla y han puesto un ejercicio muy largo para un punto, cuando con ese mismo tiempo podrías estar haciendo un problema de 3 puntos, ¿vale? Que te va a dejar mucho más cerca del aprobado que una cuestión de un punto, ¿de acuerdo? Eso tenedlo presente, organizaros bien a la hora de hacer el examen. Es decir, primero responder a aquellos ejercicios que más puntos valgan y que mejor sepáis hacer. Objetivo, llegar cuanto antes al 5. Vamos a empezar con el tema de matrices, a ver qué es lo que suelen preguntar. Mira, lo que suelen preguntar, después de haber visto todos los exámenes, son el rango de una matriz de orden 4×4. Ya sabéis que a la hora de estudiar el rango de una matriz, lo expliqué en el vídeo donde yo explico el rango, pues hay una serie de propiedades que te facilitan mucho el cálculo del rango. Suelen preguntar también calcular un determinante de una matriz de orden 4, que a nadie se le ocurra hacerlo por la regla de Sarrus. Suelen ser determinantes que se suelen hacer por la técnica esta de los adjuntos de una línea, eso lo explico yo en un vídeo. Y antes de hacerlo, pues conviene hacer una serie de operaciones aprovechando las propiedades de los determinantes para que la línea por la que vas a desarrollar el determinante pues tenga el mayor número de ceros posible. Eso lo explico yo en mis vídeos y ya sabréis, a los que habéis visto esos vídeos, a qué me refiero, ¿no? Y también pueden poner un problema de matriz inversa, calcular una matriz inversa, o te pueden preguntar si, he puesto aquí en interrogación, se puede. Pueden preguntar perfectamente una matriz, por ejemplo, que
que tenga un parámetro y te digan ¿para qué valores tiene inversa esta matriz? Pues es muy fácil, lo que tienes, para que una matriz tenga inversa, su determinante tiene que ser distinto de 0, pues si te dan una matriz con un parámetro y te dicen cuándo tiene inversa, lo que tienes que hacer es, haces el determinante, lo igualas a 0, y para los valores de ese parámetro, iguales al valor que te haya quedado al igualar a 0, ese determinante, pues para esos valores no existirá inversa. De todas formas, tengo un vídeo donde lo explico, ¿de acuerdo? Normalmente las preguntas del tema de matrices, no sé por qué, pero siempre las suelen poner en cuestiones de un punto. Aun cuando el calcular un determinante de orden 4 o el rango de una matriz de orden 4, a veces, no siempre, podría perfectamente ser una pregunta de 3 puntos porque suele ser más bien larga. En septiembre, lo he puesto aquí, por eso pone SEP, pusieron el rango de una matriz de dimensión 4×4. Del tema de sistema de ecuaciones, yo he visto todos los exámenes hasta la fecha y lo único que suelen preguntar de este tema es un sistema de ecuaciones con parámetros. Y además suele ser un problema de 3 puntos. En septiembre, por ejemplo, lo pusieron. Yo tengo, creo que 3 o 4 vídeos donde explico cómo se resuelve un sistema de ecuaciones con parámetros, donde tenemos que discutir, según los valores del parámetro, qué tipo de sistema es y resolverlo. ¿De acuerdo? Este tipo de problemas suelen ser largos, no nos engañemos, pero si habéis visto mis vídeos os daréis cuenta que todos son iguales. Es decir, tienes que seguir una serie de pasos, siempre son los mismos pasos, y siguiendo esos pasos al pie de la letra es muy fácil hacer el problema bien, ¿de acuerdo? Eso sí, si no te equivocas en ningún determinante o al calcular ningún rango, ¿de acuerdo? Doy por hecho que no os equivocaréis. Entonces siempre son los mismos pasos y es un problema que aunque parece complicado, si sigues los mismos pasos que yo explico en los vídeos, seguro que te sale bien y te puedes meter en el bolsillo, si no los 3 puntos, por lo menos 2,5 puntos y ya tienes medio aprobado. ¿Qué suelen preguntar del tema de sucesiones y progresiones? Pues hasta ahora lo único que yo he visto que preguntan es calcular el límite de una sucesión. Lo preguntaron en septiembre y suele ser una cuestión de un punto. Calcular el límite de una sucesión. Tengo 2 vídeos donde explico cómo calcular los límites de una sucesión y que son los últimos vídeos que he subido precisamente. Habréis visto que es algo relativamente sencillito, no es muy difícil. Quizás la dificultad, si tiene algo de dificultad, puede ser en tener que simplificar expresiones algebraicas, ¿no? Pero vamos, suele ser relativamente facilito y vale 1 punto. No le suelen dar más. Como ya he dicho, en septiembre pusieron una. De números combinatorios, el tema de números combinatorios. Bueno, yo he visto que suelen ser también preguntas, cuestiones de 1 punto, lo que suelen preguntar de este tema, es decir, el tema de sucesiones y progresiones y el tema de números combinatorios siempre ponen cuestiones de 1 punto. Se ve que los profesores a estos 2 temas no le dan mucha importancia. De números combinatorios casi siempre suelen preguntar menos que de progresiones y sucesiones, pero algo han preguntado. Suelen poner preguntas relativas al binomio de Newton. En el tema de mi curso de números combinatorios tengo varios problemas de exámenes resueltos donde preguntan sobre el binomio de Newton. Os recomiendo que le echéis un vistazo, son relativamente sencillitos, no suelen ser muy complicados. Es más complicado las cuentas que tienes que hacer que el problema en sí. Y a veces suelen preguntar sobre variaciones, permutaciones y combinaciones, que bueno, también lo tengo explicado en mis vídeos del tema de números combinatorios, pero suelen preguntarlo de una forma un poco rara, ¿no? En vez de decirte, por ejemplo, calcula el número de posibilidades de ordenar, por ejemplo, de sentar 3 personas en 5 sillas, ¿no? Que eso sería una combinación, pues te lo preguntan a lo mejor de otra forma, pero bueno, si te das cuenta, que no es relativamente difícil, te das cuenta de que es un ejercicio de este tipo. Ya te digo que esto de calcular variaciones, permutaciones y combinaciones normalmente no suele caer mucho y suelen preguntar más el binomio de Newton, pero bueno, en septiembre sí preguntaron unas combinaciones. Además lo preguntaron a mala leche, porque en vez de preguntártelo, pues como viene en el libro de texto, te dijeron calcular la probabilidad de no sé qué historia. No me acuerdo muy bien cómo era el enunciado del problema, pero era simplemente aplicar la fórmula de las combinaciones sin repetición. Quien se dio cuenta, pues lo hizo bien, pero quien no cayó en eso, pues
perdió el puntito este. Ya te digo que fue una pregunta muy a mala leche para lo poco que valía solamente un punto, ¿no? Bueno, ahora llega el primer tema gordo, ¿no? Que es el tema de función de una variable. He puesto solamente dos cosas que suelen preguntar mucho y algunos dirán, bueno, preguntan más cosas, sí, pero lo voy a dejar para el final y ahora veréis por qué, ¿no? Del tema de función de una variable suelen preguntar mucho derivadas. Hacer una derivada que son relativamente sencillas, lo he puesto aquí. Y también suelen preguntar a veces calcular el dominio de una función. Suelen ser en cuestiones de un punto. Si yo creo que ya a estas alturas del curso que te pongan a hacer una derivada que valga un punto es regalarte un punto. Hacer la derivada tranquilitos y tranquilitas, no correr, y a la hora de hacer simplificaciones, si veis clara la simplificación que tenéis que hacer, la hacéis. Si estáis dudando si esa simplificación se puede o no se puede hacer, no la hagáis. No creo que te vayan a poner mal el problema por no simplificar al máximo. A veces los enunciados del problema te dicen deriva y simplifica. Bueno, eso de deriva y simplifica es muy relativo, ¿no? Porque no te dicen que simplifiques hasta el final ni hasta dónde tienes que simplificar. Entonces, por eso, con que simplifiques un poquito, yo creo que ya te lo dan por bien, ¿no? En el tema de integrales y representación gráfica, pues te suelen poner una integral, que precisamente en septiembre pusieron una, y las ponen o de un punto o como un problema de 3 puntos. Las de un punto suelen ser una integral sencilla que se suele hacer por algún método de integración, y las que valen 3 puntos son integrales un poco más complicadas que se hacen siempre por un método de integración. O sea, las integrales de un punto pueden ser inmediatas o por métodos de integración, y las que valen 3 puntos siempre es por un método de integración. Tened presente que si se tiene que hacer por el método de cambio de variable, el profesor te da en el examen el tipo de cambio de variable que tienes que hacer, por lo tanto no te tienes que calentar la cabeza, ¿vale? Es aplicar el método que yo explico en los vídeos donde explico este tema, y bueno, es relativamente sencillo, ¿vale? Y ahora viene aquí lo gordo, ¿no? Lo he llamado lo gordo, que suelen ser preguntas que son mezclas de los dos últimos temas que he explicado, es decir, del tema de función de una variable y de integrales y representación gráfica. Este tipo de problema que está cayendo últimamente mucho y que quiero subir un vídeo más, al menos aunque sea un par de días antes del examen, mezcla los dos últimos temas y vale 3 puntos. Y suele ser, en septiembre por ejemplo lo pusieron, por eso ponen aquí SEP, ¿no? Y suele ser lo siguiente, te ponen una función a trozos y ahora te preguntan, suele tener 3 apartados, pero esos 3 apartados no se repiten en todos los exámenes, sino en cada examen te ponen un apartado diferente. Te pueden preguntar calcular el dominio de la función a trozos. Tenéis que recordar que el dominio de una función a trozos f de x es el dominio del primer trozo, de la función del primer trozo, unión con el dominio de la función del segundo trozo, unión, así sucesivamente hasta que recorras todos los trozos. Te suelen preguntar el crecimiento y los extremos. Recordaros que eso se hacía con la primera derivada igualada a 0. En las zonas donde la primera derivada era positiva, la función era creciente, y donde la primera derivada era negativa, era decreciente. Pueden preguntar, aunque casi nunca lo preguntan, la concavidad y convexidad, por eso he puesto que es raro que lo pregunten, pero lo pueden preguntar. Se hace exactamente igual que el crecimiento y extremo, solo que es con la segunda derivada. Tienes que hacer la segunda derivada igualarla a 0. Donde la segunda derivada es mayor que 0, la función tiene este tipo de curvatura hacia arriba, como una sonrisa, por eso pongo aquí positivo, ¿no? Es positiva la segunda derivada, pues sonrisa, que es algo positivo, ¿no? Y donde la segunda derivada es negativo, como es menos, la curvatura suele ser así, ¿no? Como una boca así tristona, ¿no? Ya te digo que este tipo de problemas no lo suelen preguntar mucho, pero bueno, tengo por ahí algún vídeo donde hago uno de este estilo, por si acaso. Y bueno, uno que casi siempre suele caer, un apartado que casi siempre suele caer en este tipo de problemas es calcular el área entre dos puntos de abscisas, ¿no? Y normalmente los dos puntos, aquí no debería de poner trozos, los dos puntos suelen coger dos trozos de la función a trozos. Me explico. Mira, he puesto aquí una función a trozos, ¿no? Aquí tengo el x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3. Y tengo una función a trozo que tiene un primer trozo que se llama f1, que es este de aquí que está en color violeta,
y un trozo F2 que sería este que va del 2 al 3, ¿vale? Es decir, el trozo F1 va del 1 al 2 y es esta función, y el trozo F2 va del 2 al 3 y es esta otra, ¿no? Y te preguntan, por ejemplo, calcular el área entre x igual a 1 y x igual a 3, sería el área que está rayada debajo de la curva esta, ¿no? Pues entonces lo suelen poner de manera que, claro, cuando tú hagas el área entre 1 y 3 de la función f de x, vas a tener que calcular primero el área entre 1 y 2 de la función f1, que es este cachito de aquí, y después el área entre 2 y 3 de la función del trozo f2, ¿de acuerdo? O sea que no se puede calcular del tirón. Cada vez que te metes en un trozo, pues tienes que hacer una integral aparte con los límites de integración correspondientes a ese trozo. Eso tengo también varios vídeos donde hago este tipo de problemas. Imagino que ya los habréis visto y lo habréis estudiado. Repito que voy a intentar subir uno antes del examen porque este tipo de problemas suelen caer muchísimo, ¿no? Y a veces también suelen preguntarte las asíntotas de una función, o que te lo suelen poner o como un apartado de este tipo de problemas de funciones a trozo o como una cuestión de un punto. Te lo suelen poner de los dos tipos, ¿vale? Y bueno, con este vídeo un poco subgéneris, pues lo que he pretendido ha sido dar un repaso por todos los temas, por todas las preguntas típicas que suelen poner en los exámenes, tomando como referencia todos los exámenes que hay desde que se creó el grado de turismo en la UNED hasta la convocatoria última a día de hoy, que es la de septiembre del 2013. Quiera Dios que el examen que os pongan a vosotros pues siga esta misma línea, ¿no? Porque así pues iréis más preparados. Bueno, espero que este vídeo os haya resultado útil, compartirlo con vuestros compañeros. Si tenéis alguna duda podéis dejarlo en los comentarios y bueno, suerte para el examen, amigos, que os la merecéis. Hasta luego.